Hola chicos, ¿cómo están? Nos vemos nuevamente. Este es el refuerzo de la clase de español y pues el tema es la narración. Hoy es miércoles 29 de abril del 2020. Pues vamos a hablar de lo que es la narración. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de lo que era una obra de teatro y la representación teatral y todas esas cosas? Pues para llevar a cabo una obra de teatro o una representación teatral, tiene que haber alguien que haga una narración de los hechos. Por ejemplo, supongamos que vamos a decir, bueno, érase una vez una niña en un bosque. La niña tenía una abuelita. Entonces, se llamaba la niña Caperucita Roja. Iba a ir a visitar a su abuelita. Entonces, cuando estaba Caperucita Roja jugando en el bosque, la abuelita le dijo: Caperucita Roja, ven, te voy a llevar al bosque. No les estoy contando la historia real de Caperucita, solamente me la estoy inventando ahorita. Yo ya estoy haciendo la narración de lo que está sucediendo, ¿sale? Y estoy haciendo, no la voz, pero estoy narrando lo que la abuelita le está diciendo a Caperucita Roja. Tal vez Caperucita Roja le podría contestar: sí, abuelita, en un momento voy. Y ya estoy narrando lo que Caperucita Roja le está diciendo a la abuelita. Que en realidad, en el cuento verdadero, Caperucita Roja va y visita a la abuela. Y es cuando el lobo las atrapa, ¿sale? Vamos a empezar por describir qué es una narración. La narración es un relato que estamos platicando o que escribimos de una historia, de algo que realmente sucedió o que no pudo haber sucedido, pero que yo lo estoy imaginando. Puede ser verdad o puede ser falso, ¿sale? No necesariamente tiene que ser real, porque hay muchas películas en las cuales están haciendo una narración. Fíjate que yo soñé que pasó esto y sucedía esto y después y de ahí empiezan a hacer una narración y esa narración se convierte en un relato en ese momento y ya de ahí lo pueden llevar a cabo a hacer o una obra de teatro, la representación teatral de esa obra, o una película o un programa de televisión, pero desde ahí nace la narración, del relato de las cosas que están sucediendo o de las cosas que estamos imaginando. Puede ser de sueños, algo que viviste, un cuento que estás narrando o una historia. Cualquiera que sea el caso, estamos haciendo una narración. Vaya, cuando platicamos lo que estamos entendiendo, cuando estamos platicando lo que vivimos, cuando estamos platicando lo que soñamos, o cuando estamos platicando un cuento que escuchamos y ya ahorita pues se me vino a la cabeza y entonces ya estoy haciendo un relato de esa narración, ¿sale? Les voy a contar un cuento que ya les había contado antes y ustedes van a identificar el tipo de narración que es. En algunos cuentos aparece: érase una vez una niña, y empiezan a platicar toda la narración de la historia de la niña. Y en otra, por ejemplo, en esta que les voy a contar, el del pastor y el lobo, que dice: y entonces Juan llegó y gritó: ¡el lobo, el lobo! Ahí es otro tipo de narración. Yo estoy diciendo qué es lo que dijo Juan, pero también estoy haciendo las voces de esa narración, ¿sale? Se llama El pastor y el lobo. Juan era un pastorcillo alegre y bromista que cuidaba de su rebaño de ovejas en un monte. Un día se aburrió tanto que se le ocurrió ponerse a gritar con todas sus fuerzas: ¡socorro! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Ahí viene el lobo! Los campesinos que estaban trabajando cerca de Juan dejaron todo y subieron corriendo. Al verlos aparecer cansados y sudorosos, Juan soltó una carcajada. Se empezó a burlar de ellos. Los campesinos vieron que el muchacho les había jugado una broma, y una muy mala broma, y volvieron muy enojados
a realizar sus tareas. Unos días más tarde, Juan repitió el grito de alarma con insistencia. ¡Auxilio! ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo y se va a comer a las ovejas! Eso fue lo que gritó Juan. Aunque dudaron un poco, los campesinos fueron corriendo de nuevo y por segunda vez se vieron burlados por Juan. Así que se enfadaron muchísimo. Días después llegó el lobo de verdad. Estaba hambriento y empezó a comerse a las ovejas. Juan, ¿qué creen que hizo? Volvió a llamar a los campesinos gritando muchas veces como las 2 veces anteriores. ¡El lobo! ¡El lobo! ¡Ha venido el lobo! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Se está comiendo mis ovejas! Los campesinos creyeron que era una broma como las otras 2 veces. Pero no era una broma. Nadie acudió al llamado de Juan, quien vio cómo el lobo acababa poco a poco con todo su rebaño de ovejas. Cuando Juan les contó lo que sucedió a los campesinos, ellos le dijeron: ¿qué querías que hiciéramos? Las personas que mienten no pueden esperar que los demás confíen en ellos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fíjense bien cómo está compuesta esta narración. Están contando la historia de Juan y de cómo Juan, que era el pastor, les jugó una broma a los campesinos. Pero empieza narrando: Juan era un pastorcillo alegre. Esta narración está hecha como si alguien la estuviera contando, como si hubiera observado todo lo que sucedió. Pero también está haciendo las voces de Juan, quien es el que está diciendo socorro, auxilio, y ese es un tipo de narración. ¿Se acuerdan que leímos otra historia, la de los 3 cochinitos, verdad? Y contamos las historias de donde había puros lobos, o sea, estábamos hablando de 3 o 4 historias en las cuales hablaba de lobos. Si recuerdan que hasta los dejé con la maestra Pau un día, que fuimos a realizar unas cosas para que ustedes entraran a la obra de teatro y acomodar todo, pues también hablaron de un lobo. Estamos hablando aquí de un lobo, pero están contando la historia de cómo Juan le hizo con ese lobo y hace las voces de Juan. Hay otras historias que pueden ser más específicas, como les digo, había una niña muy bonita. Su madre le había hecho una capa roja, que tenía una caperuza. La llevaba puesta todos los días y por eso le llaman Caperucita Roja, porque trae una caperuza, era como una gorra con una capa. Por eso le decían Caperucita Roja. Pero si se fijan, dice: había una vez una niña. Entonces ya está narrando lo que sucedió. Todo tipo de narración es diferente dependiendo en el tiempo y en el espacio en el que nos encontremos. Por ejemplo, una narración que hacen ustedes es cuando algunos de ustedes se accidentan, que van corriendo y chin, ya se cayeron y chocaron unos con otros en la clase de educación física. O jugando nosotros en el patio, chin, ya chocaron y ya se lastimaron. Y ya les digo, a ver, tranquilo, cuéntame lo que pasó. Y ustedes me están haciendo una narración de ese accidente que sucedió. Y así es como se empieza a relatar todo lo que pasó para que sucediera ese accidente. Y esa es también una narración. Lo que ustedes hacen cuando me cuentan toda la historia de cómo empezó, yo iba caminando y venía, por ejemplo, Juan, y Juan venía corriendo, entonces yo venía destapando mi dulce y ¡zas! Juan llega y me choca, porque Juan venía corriendo rapidísimo y yo venía volteando hacia abajo, entonces no vi. Ya estamos haciendo una narración, pero la estamos haciendo como oralmente. ¿Qué quiere decir oralmente? Que lo estamos hablando,
Eso quiere decir hablando. Fíjense bien, hay otras narraciones que son escritas. ¿Y cómo son? Cuando ustedes cuentan de manera escrita, que escriben: hoy hicimos en la clase de educación física calentamiento primeramente. Después empezamos a jugar a los quemados. Pero ya están haciendo una narración y ya eso ya es escrito. Lo que yo estoy explicando ahorita es oral, porque lo estoy hablando. Lo que está aquí es escrito, porque está con palabras. ¿Sale? Bueno, con letras, porque con palabras también son habladas. Entonces, también hay otro tipo de narración que se puede hacer con la mímica. ¿Cómo le harían ustedes para expresar que les duele la cabeza si no pueden hablar? Pues lo harían con mímica, dirían: les duele la cabeza, y entonces esa sería otra manera de expresar, y están haciendo de alguna manera un relato de lo que hicieron, pero por medio de señas. Entonces, ¿sale? Existen muchos tipos de narraciones en las cuales relatamos hechos que sucedieron antes y hechos que sucedieron en este tiempo también, o sea, no solo de antes. Las narraciones de lo que sucedió antes, esa es la historia, y cuando ya es pasado, entonces pues ya forma parte de la historia. Y podemos hacer una narración también del futuro, de lo que yo quiero ser. Recuerdan que les dejé un cuadrito en el cual ustedes van a poner cómo me veo, cómo me veía, cómo me veo y cómo quiero ser. Y eso ya es, el quiero ser es una narración a futuro, porque yo quiero ser doctora, o yo quiero ser maestra, o yo quiero ser dentista, quiero ser maestro de educación física. Por ahí ustedes, en algunas de las entrevistas vi que alguno de ustedes quiere ser maestro de educación física. Entonces sí queda claro cuando el narrador está participando dentro de esa historia. Es cuando cuenta: había una vez una preciosa niña. Ahí está haciendo parte el narrador. ¿Quién es el narrador? El que está contando la historia. Ese es el narrador. Bueno, ustedes pueden saber cómo pueden hacer una narración o la lectura de esa narración, y con qué tipo de entonación. Cuando hay signos de interrogación, vamos a hacer una pregunta. Y cuando hay signos de admiración, vamos a hacer como sorpresa, como sorprendidos. Estos son los de interrogación. ¿Por qué de interrogación? Interrogación, no lo anoten, nada más les estoy explicando brevemente, ¿sale? Interrogación es preguntar. Y cuando lleva esto, quiere decir que preguntamos. Lo ponemos al principio de la palabra y al final. Y aquí, como tiene los signos de interrogación, fíjense cómo suena. La narración, como preguntando. Y si no tuviera, dice la narración, porque no están preguntando ni exclamando. Y si tiene signos de exclamación, son estos que parece como una ahí al derecho y una ahí al revés. La narración. O como cuando dije el lobo, tiene signos de exclamación, y quiere decir que esos signos muestran sorpresa o admiración, y entonces lo hacemos con ese tono de sorpresa o de admiración, como desesperación. El lobo se está comiendo a mis ovejas. Ahí en esa lectura, cuando yo la leí, tiene signos de admiración. ¿Sale? A los signos de exclamación. Entonces, ¿ustedes creen que sean básicos? Signos de exclamación, no los vaya a confundir. Estos signos para hacer una pregunta, claro que sí, porque les acabo de decir que ahí dice la narración. Pero si tuviera signos de interrogación, diría la narración, y yo ya sé que voy a hacer una pregunta. Cuando voy a hacer una pregunta, pongo esos signos de interrogación y los signos de con los que voy a exclamar. ¡El lobo! ¿Sale? Para eso no sirven. No los van a escribir, ni van a poner ninguna pregunta, ni van a poner nada de historia, para que ustedes no se me vayan a estresar. Entonces, ¿qué lectura del cuento leímos? ¿O qué narración? Pedro y el lobo.
Ese fue el cuento que les conté. Pedro y el lobo, que fue el que se comió a sus cabritas o borregas, ¿sale? Ese fue el título del cuento. Entonces, ustedes, por ejemplo, cuando digo, maestra, ¿me da permiso de ir al baño? Estoy haciendo una pregunta y estoy utilizando los signos de interrogación, aunque no los escriba, pero yo sé que estoy preguntando algo. Y si, por ejemplo, me dicen, Vera, ¿hiciste la tarea? Y si yo digo, por supuesto, o claro que sí la hice, y quiero agregar estos signos, es porque en realidad lo estoy haciendo, porque es algo que es verdad y me está asombrando, ¿sale? Como él con la historia del lobo. Entonces aquí vamos a ver que estas son palabras. Quiero especificar que es una palabra. Esta, español, es una palabra. La, pues es una palabra, pero también es una sílaba. Narración es una palabra. Pedro es una palabra. Y otra, él otra, y lobo otra. Esa es una palabra. Y una sílaba únicamente es, por ejemplo, la que está compuesta de 2 o 3 letras. Como por ejemplo, ¿por qué 3? Ahorita les voy a poner. Ma es una sílaba. ¿Por qué les explico esto? Porque las narraciones y la escritura están compuestas de palabras, obviamente, compuestas de sílabas, ¿sale? Ma es una sílaba. También am es otra sílaba, ¿sale? Y ya, si pongo amarillo, es una palabra. Pero aquí vemos cuántas sílabas hay. Amarillo. Hay 1, 2, 3, 4. Se compone de 4 sílabas. Y eso lo van a ver más adelante ustedes, para que vean cuántas. Por lo pronto me interesa que sepan cuáles son las palabras, todas estas. Y recuerden que entre palabra y palabra lleva un espacio. O sea, como dicen ahorita, su sana distancia. Si voy a poner el lobo se comió las cabras de Pedro. Voy a poner aquí el lobo. Él es una palabra. Lobo es otra palabra. Lo dice ahí, miren. Lobo se y luego comió las cabras de Pedro, con mayúscula. Recordemos que Pedro es un nombre propio. Listo. El lobo se comió las cabras de Pedro. Vamos a ver cuántas palabras tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya vieron cómo se cuentan o cómo se miden las palabras? Cuando yo digo, ya estoy aburrida. Fíjense bien, ¿eh? Si los separo así es, ya estoy aburrida. Son 3 palabras. Palabras. Únicamente vamos a separar palabras. A ver, ustedes me van a separar esta. Yo soy un niño muy risueño. ¿Pueden separar cuántas palabras tienen? Yo soy un niño muy risueño. Fueron 6 palabras las que compusieron esa oración. ¿Sale? Que a lo mejor para ustedes se les va a hacer mucho porque pues apenas están chiquitos, empiezan a leer y a escribir. Les voy a poner una más cortita. El cielo es azul. A ver. El cielo es azul. Empiezo a decir, y ustedes cuentan cuando yo diga, el cielo es azul.
¿Ya vieron cuántas palabras tiene? 4. 4. Si yo pongo o digo, no vamos a anotar nada de esto, mamá, nada más me interesa que ellos sepan cuántas palabras hay dentro de una oración o cómo se dividen las palabras, cuáles son las palabras. Me llamo Bere. Me llamo Bere. Me llamo Bere. Y tiene 3 palabras. Tiene 3 palabras. Ahora, lo que van a hacer es que digan su nombre completo con apellidos y me dicen de cuántas palabras se compone su nombre. Solamente díganlo ustedes en su casa, no quiero que me pongan comentarios con su apellido, únicamente el nombre. Y, por ejemplo, yo voy a tomar, por ejemplo, Ramiro López Pérez. Tiene 3 nada más. Y regularmente algunos tenemos únicamente un nombre, pero hay personas que sí tienen 2 nombres. Entonces, si decimos Rafael, Rodrigo, Anaya, Montero, son 4 palabras en ese nombre, porque son 2 palabras, una por cada apellido, son 2 en los apellidos, y tiene 2 nombres, son 4 palabras. Y así es como nos enseñamos a contar cuántas palabras tiene cada oración. Voy a poner, ya casi se acaba la clase. Fíjense bien, a ver si me cabe ahí. Ojalá que sí. Ya casi se acaba. Creo que sí me va a caber aquí. Con un poco pequeñas las letras, pero sí. Ya casi se acaba la clase. ¿Sí alcanzan a ver ahí? Me disculpan esta porque está medio... Y aquí me dice bolas clase. Sí. ¿Sí ven? Entonces vamos a contarlas. Ya. Casi. Se. Acaba. La. Y clase. ¿Cuántas palabras tiene esa oración? Tiene 6. ¿Sale? Vamos a empezar a contar cuántas palabras tiene primero nuestro nombre con nuestros apellidos. Y en base a eso, ahí nos vamos a dar cuenta todo lo que hablemos, cuántas palabras tiene. Por ejemplo, nuestra materia de conocimiento del medio. Digamos, conocimiento del medio. ¿Cuántas palabras tiene? 3 palabras tiene esa materia, fíjense. Pero si lo vemos como la materia español, ¿cuántas tiene? Tiene una sola palabra ese título. Fíjense, vamos a contar el número de palabras que tiene. La fecha, aunque tenga número, se pronuncia con palabras. Miércoles 29 de abril del 2020. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas palabras tiene la fecha? 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fecha se compone de 6 palabras. Es de lo que estamos hablando, de las palabras. ¿Por qué? Porque una narración o relato se componen precisamente de palabras. Y las palabras se componen de sílabas. Que eso después lo van a ver cuando estén más grandes. Por ahora lo único que me interesa es que ustedes sepan cuál es la palabra. Miren, acabo de encontrar una ahí. Aquí, como el letrero que hicimos el día de ayer, dice, todo va a estar bien. Aquí dice, todo va a estar bien. Veamos cuántas palabras tiene. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 5 palabras. ¿Sale, chicos? Por el momento sería todo. Espero que hayan entendido. De tarea les voy a dejar que ya les comenté su nombre con sus apellidos. Y ahí me van a decir, regularmente la mayoría van a ser los mismos porque algunos tienen solamente un nombre y sus 2 apellidos. No les voy a decir más.
pero algunos tienen 2 nombres y sus 2 apellidos. Y hay en nuestro salón una niña que tiene un apellido compuesto y que su primer apellido se compone de 2. Entonces ella va a tener a lo mejor más si tiene 2 nombres, pero si tiene 1 va a tener igual que los demás. ¿Sale? Por el momento sería todo, chicos. Me dio mucho gusto estar trabajando con ustedes. Espero que me hayan entendido esto de las palabras. Si sus papás tienen dudas, si ustedes tienen dudas, no duden en preguntarme y yo las despejo por medio del chat. ¿Sale? Me dio muchísimo gusto trabajar con ustedes, chicos. Por hoy sería todo. Nos vemos mañana. Recuerden lavarse las manitas, salir lo menos posible a la calle, mantenernos en resguardo y la idea es que no salgamos de nuestras casas. ¿Sale, chicos? Nos vemos mañana. Ya saben que los quiero mucho, los extraño y espero verlos pronto. Adiós.